Ahora escribo estas palabras llorando en una celda de escasos metros a la espera de mi ansiada libertad. Vive y deja vivir. Ya fui en su día la desesperación de mi familia, pero ahora estoy por fin con mis 5 sentidos activos y veo la vida de otra manera. Yo ya fui condenado por jueces, no quiero que ahora me condene también la sociedad. Solo quiero ser feliz. Y por eso quiero pedir perdón a los que algún día pude herir. No era yo, era la droga. Por eso os pido que me escuchéis y no cometáis los mismos errores que yo. ¿Quién escribe estas líneas? ¿Quién es Jesús Contreras Porcel? Jesús Contreras Porcel es el atracador del chándal, conocido como el atracador del chándal, que tiene ahora 53 años y ha pasado más de 25 años en el talego en diversas entradas y salidas, ¿no? Su hermano era atracador de bancos, él fue el junior de una saga de atracadores que actuó fundamentalmente en la demarcación de Barcelona, pero también en Madrid y en Valencia de una forma bastante importante también, y que bueno, en fin, fue acompañado de una novia que tuvo magnífica, que se llamaba Heroína, que le ayudó en todo su viaje y que es uno de los protas de mis condenados relatos. Carlos Quiles, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Qué placer tenerte aquí. Igualmente. En el estudio de la cadena SER, que es tu casa. Es mi casa. Es tu casa. No lo podéis decir. Periodista judicial, periodista policial con más de 30 años de carrera, muchos de ellos, como digo, frente a este micro amarillo, y publicas ahora Condenados Relatos Más Mala Vida, con la editorial Al Revés. Relatos que son básicamente la historia de 18 personas con las que te has encontrado a lo largo de esta carrera. Algunos criminales, algunos inocentes, gente con la que has lidiado, con la que has compartido mucho. Compartido mucho y que han sido ladrillos en esa construcción de las paredes, ¿no? Que durante tu trayectoria como periodista pues vas haciendo crecer, ¿no? Son los ingredientes de las noticias. Es un libro coral porque de los 18 capítulos yo escribo 10, que son 10 historias de criminales, de policías, de vicisitudes, en fin, de cuestiones criminales que he conocido en primera persona y que hago esas, lo que dicen los franceses, las pequeñas nouvelles, ¿no? Novelitas de 20-25 páginas de casos concretos, ¿no? El caso de, pues yo qué sé, el caso del potro, luego me referiré, ¿no? O el caso de no sé qué. Pero luego he tenido el honor de ser acompañado por diversos presos o expresos, algunos con un cierto pedigrí, que han escrito ellos relatos de su puño y letra. Por lo tanto, yo escribo uno, la asesina de la Guardia Urbana escribe otro, ella, lo que ha querido, luego escribo yo, luego Sandro Rosell, condenado de forma injusta 2 años, condenado no, absuelto después de estar 2 años en preventiva, escribe el 7 capítulo, luego escribo yo otro, es decir, es un libro coral. Porque he querido también que la gente viera, primero, que la gente escribiera con libertad, aquellos a los que he pedido, pues además de Rosa Peral y además de Sandro Rosell, que quizás son los más conocidos, está el responsable de la Mara Salvatruchas en Madrid, que es un tipo con más de 16 muertos, ¿no? Que escribe está el flaco, ¿no? Ya lo conocéis, el butronero de Vallecas, ¿no? El Robin Hood de Vallecas, que también escribe un relato. Es decir, he intentado buscar un delincuente económico, la esposa de un atracador, ¿no? Que nos haga un relato de la esposa de un atracador, cómo vive la consorte de un atracador de bancos, de un delincuente que vive de ello. Mercedes, efectivamente, ¿no? Para dar muchos prismas de una misma realidad, que es esta realidad negra y criminal, que a mí me seduce tanto, que es mi vida y que tanto me ha enriquecido, ¿no? Habrá mucha gente que esté pensando, ha dicho que para él es un honor compartir páginas y proyecto literario con alguien que tiene 16 muertos a su espalda. Sí que lo es, porque ¿cómo te diría yo? Porque estamos hablando de true crime, estamos hablando de no ficción, estamos hablando de la realidad. Pero en mi caso, en este libro, en mi trabajo, tú me conoces desde hace muchos años, es la realidad de situaciones o de personajes con los que nos hemos podido encontrar o nos encontramos en la farmacia, en la gasolinera, en la puerta del colegio. Es decir, que no son reales, son extraordinariamente próximos a nuestra propia vida, ¿no? Y eso, el poder acceder a ellos y el poder preguntarle a la esposa de un violador cómo puedes estar con un tipo que viola, ¿no? O poderle preguntar a un tipo que ha perdido 2 años de su vida porque se han equivocado. Se han equivocado. Y como se han equivocado, pues resulta que este señor ha perdido 2 años de su vida. No 2 horas de espera en la cola del autobús. En este caso concreto, en el de Rosell, es brutal lo que él escribe, ¿no? Claro, es un tipo que pasa 2 años de su vida en prisión por un error policial, judicial,
y él cuenta, sin gran rencor, tengo la sensación, cuenta sus sentimientos en la cárcel. Y básicamente habla de los sentimientos, ¿no? Sí, Dice cómo a él, durante sus años en la cárcel, se le desataron muchísimos sentimientos que él ni siquiera conocía de sí mismo. Sí, mira, me recuerda un poco, pues una mala comparación, y si nos está escuchando Sandro Rosell, que es más que posible, espero que me disculpe. Hace mucho tiempo vi una película de un crío que es abandonado en la montaña, y allí, pues en la película, ¿no? Es cuidado por lobos y por tal, no sé qué, y al final crece un ser humano asilvestrado, ¿no? Este crío lo encuentran unos excursionistas y lo introducen en la sociedad. La entrada de ese crío en la sociedad, en una casa normal, con lavabo, con agua, con calor, con calefacción, con ropa, que no, le produjo un shock extraordinario hasta el punto que, bueno, se volvió agresivo y se fue, ¿no? No recuerdo la película, pero sí que me llamó mucho la atención. Bueno, pues, salvando las distancias y con todas las disculpas para el señor Rosell, es un poco lo que él experimentó cuando entró en la cárcel. Estamos hablando de una persona que tiene un altísimo poder adquisitivo, que se ha movido siempre en parámetros de confort, de opulencia, y no lo digo como una crítica, lo digo como un dato objetivo, ¿verdad? Con una ausencia total y absoluta de contacto con ese mundo de Lampa, ese mundo, ese submundo, ¿no? Esa cloaca de la ciudad que él jamás pisó, y de repente se encontró rodeado de ingredientes exponenciales de esa cloaca, ¿no? El choque emocional que él sufre cuando de repente se da cuenta que está empatizando, que tiene una cierta relación casi rayando el cariño con un señor que es un asesino, no un señor que ha tenido un error en la vida, no, un asesino, y sin embargo él se sorprende a sí mismo sintiendo dijéramos, una interacción con este individuo que jamás hubiera podido ni siquiera imaginar, ¿no? Esa es la grandeza lo singular. Te hablaba de capítulos que busquen esa singularidad, ese enfoque diferente, ese zoom, ¿no? La cárcel es eso, la contradicción permanente entre maldad y amistad. Sí. Bueno, hay un personaje que es Antonio Bernal Romeu, es un violador compulsivo y un asesino y atracador compulsivo. Yo me entrevisté 20 veces en la cárcel para escribir un libro que hice ya hace años que se llamó Psicópata, y que de forma tangencial sale en un capítulo que le dedico hoy, que le dedico en el libro, porque este señor, entre otras cosas, tuvo la genial ocurrencia, con un cierto delirio literario en la cárcel, de escribir un libro que se llamó 12 formas distintas de eliminar un cadáver. Es decir, que no hizo una poesía onírica, ¿no? Sino que se dedicó a hacer un libro así, ¿no? Verás, la gente se piensa que lo suyo es atar el cadáver con un yunque y lanzarlo al mar, para que una vez allí, en el fondo de las aguas, los peces hagan el resto. Pero no es así. Se puede dar la circunstancia de que con el paso del tiempo, las extremidades donde hayamos atado el yunque se desgarren y parte del cuerpo salga a la superficie. La solución, pues muy sencilla. Los riñones de las personas son como esponjas. Así, cuando tengas el cadáver en la barca y estés a punto de lanzarlo al mar, le tienes que pinchar 7 u 8 bullás con una navaja o un estilete en los riñones, luego lo tiras al mar y verás cómo se hunde para siempre. ¡Ostras tú! Yo, cuando me lo explicaba, aparte de que me corría un cierto sudor frío por la espalda, y yo pensé, si me corre a mí, que estoy más o menos acostumbrado a hablar con policías, maleantes, ladrones y serenos, ¿qué no le pasará a aquel que no tiene la oportunidad, o en mi caso la suerte, de poder conocer a esta gente, ¿no? No le quise preguntar, pero tengo la sensación, por alguna extraña razón pienso que quizá de las 12, alguna había cubierto. Alguna había hecho, es decir, lo explicaba con demasiado detalle, con demasiada, dijéramos, garantía de éxito, ¿no? Dios mío. Y efectivamente he hablado con algún forense y sí, eso de las mullas, ¿no? Las mojadas, las puñaladas, ¿no? En el argot. Lo explicaba de esta forma, pero lo gracioso, que no es nada gracioso, ¿verdad?, del libro de este individuo, es que, ya te digo, no le dio por escribir sobre la cría de la amapola en los trigales de Castilla-La Mancha, sino que le dio por hacer un tratado que me explicaba con mucha tranquilidad, y yo escuché con mucha atención y con cierto sudor en la espalda, de cómo eliminar un cadáver. Cuando alguien te está diciendo eso a la cara, con la frialdad con la que te lo está diciendo, ¿tú qué piensas? Mira, es una reacción. Mira que cuando lo iba a ver a la cárcel, yo me había puesto el antídoto cada mañana, el antídoto anti me van a robar la cartera, que es lo que hacen los delincuentes. El delincuente es mentiroso, por definición.
Lo que pasa es que a nosotros nos mienten menos que a la policía, pero nos mienten. Y en mi caso quizá nos mienten un poquito menos que a otros periodistas porque con muchos años de experiencia y con muchos años de, dijéramos, de mostrarles que eres un tipo sincero, que vas de cara, etcétera, te ganas un poquito más la confianza. Pero aún así mienten. Por lo tanto, cuando vas a ver un tipo de estos, y más cuando hablas de un violador, un asesino que tiene esos rasgos incluso de psicopatía, me pongo la vacuna antes de entrar. Y aún y con todo me pasó una cosa muy curiosa con él. Cuando lo visitaba en la cárcel de Cuatro Caminos en Barcelona, a este depredador, a Bernal, lo vi unas 20 veces, no sé si fue la quinta o la sexta vez. Yo regresaba directamente del hospital porque habían intervenido de una dolencia muy grave a mi padre y estaba en la UCI. Entonces yo lo había ido a ver a la UCI y del hospital iba a la cárcel, ¿no? Entonces cuando yo recuerdo que entré en la cabina de comunicación con él, y él nada más verme, pues leyó en mi cara pues que estaba pues tristón o estaba afectado porque venía de esta situación familiar, ¿no? Y me dijo, antes de empezar, me dice: Carlitos, ¿te pasa algo? Y tal. Y yo hice lo que no se debe hacer, pero no soy más que nadie y además tengo la guardia baja, pues como cualquiera, ¿verdad? Y le expliqué, digo: mira, Antonio, es que vengo del hospital, que mi padre ha tenido un percance muy serio, lo han operado y demás, y está en la UCI, y estamos un tanto preocupados y tal, ¿no? Y tal. Bueno, Aimar, las siguientes 5 o 6 veces que fui a visitarlo, me preguntó con tal grado de dulzura y de cariño sobre mi padre, como lo han hecho ni personas que me quieren con locura de mi círculo más próximo. Entonces, ¿tú cómo reaccionas ante eso? ¿Es un hijo de puta que me está engañando y que está levantándome la camisa? ¿Es un tipo que en un momento dado pues te está diciendo algo que me hace bien, porque me conforta notar, ¿no? Él decía: por favor, no, padre solo hay uno, cuídalo y tal, no sé. ¿Y tú cómo reaccionaste? En primer lugar, no le corté, por lo tanto le dejé dejé que le diera rienda suelta a lo que él quería hacer, que era escenificar todo ese cariño. Y después, con frialdad, darte cuenta de que efectivamente estábamos ante un actor que estaba actuando. Pero eso lo pensé cuando salí de la cárcel. Mientras estuve en la cárcel, lo escuché con cierto confort. ¿En qué detectas que alguien te está mintiendo? Detecté que me estaba mintiendo porque buscaba de mí, es decir, él no conoce a mi padre, ¿no? Y me conocía de las veces que había ido a la cárcel, no tenía un roce, no es una relación de amigos de la infancia, y buscaba de mí, a ver si lo sé explicar, decirme aquello que yo iba a escuchar y que él creía que a él le iba a beneficiar. Que mi reacción, una vez escuchado, a él le iba a beneficiar, ¿no? Y eso es la plasmación psicológica más flagrante de la psicopatía. El malo de verdad es el que fabrica este tipo de planteamientos. Y Bernal es un tipo monstruoso en este sentido, ¿no? ¿Tienes identificado quién es el más malo de verdad con el que te has cruzado en tus 30 y pico años de carrera? Pues... ¿y que haya estado en la cárcel? Probablemente Bernal. Hay algunos otros delincuentes. Recuerdo el príncipe de una familia de gitana que se encarga o que tutelaban buena parte de la introducción de heroína en el litoral mediterráneo. Tuve la oportunidad de verme con él y de comer con él. Cometí un error en una de esas conversaciones porque dije lo que no debía escuchar alguien como él, es decir, un narcotraficante pero arrabalero, y me amenazó de muerte, o me amenazó en lo que era una flagrante amenaza de muerte, aunque no lo verbalizó así, y todo el proceso hasta que yo fui, lo aclaré, pedí disculpas y sobre todo lo aclaré y él me perdonó, o sea, me bendijo con el perdón delante de un grupo de lugartenientes. Ahí sí que más que un poquito el miedo. Ahí sí que, pero por un error mío, porque no eres perfecto y tratas de ir con la lección aprendida, pero cada día se aprende, ¿no? Y errores cometí y cometeré. ¿La justicia es ciega? La justicia es tuerta, porque la justicia, que es esta señora con una venda a los ojos, no es igual para todos. Y eso es un dato objetivo. Y si me permites, te voy a poner un ejemplo. Es decir, la señora Shakira comete un delito.
reconoce que comete un delito. Ese delito evidentemente no le ha robado el bolso a nuestra madre, o no le ha hecho un tirón a nuestro hermano, o a nosotros, nos han violado, lo que sea. No, es un delito inocuo. No es un delito inocuo. O sea, dejar a las arcas públicas sin 25 o 30 millones de euros quiere decir que hay un montón, y no hago demagogia, es un dato objetivo, un montón de farolas sin luz, de plazas sin bancos o de pueblos sin guarderías, ¿no? Por culpa de que hay una persona que ha cometido ese delito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como puede pagar la multa, puede cometer el delito. Fíjate que el Código Penal nos dice lo contrario, Aimar. El Código Penal nos dice que quien la hace la paga, ¿no? Quien hace el delito paga la cárcel. No. Si tienes pasta, puedes hacer el delito si pagas la multa. Si pagas. Me explico, es un juego de palabras un poco ridículo, pero... Y esto es lo que hace, es decir, como yo tengo pasta, cometo el delito. ¿Que no me pillan? Al bolsillo. Si me pillan, pago y adiós mis buenas, no voy a la cárcel. Te voy a poner otro ejemplo muy brevemente. Esto es un vaticinio sustentado en algo más que una suposición. Y permíteme que lo deje aquí. Hay un futbolista muy famoso en la cárcel por violación, que a mí me consta que está negociando un acuerdo de conformidad. Tú y yo y cualquiera de los que nos esté escuchando coincidiremos en que un violador es un ser despreciable, que se merece 10, 20, 30, 40 años de cárcel, los que sean, por despreciable, por horroroso, ¿no?, del delito. Bien, pues este señor tiene sobre la mesa una negociación sobre 4 años de conformidad y una multa que tiene 6 ceros, la cifra, una indemnización que tiene 6 ceros, y se está hablando de ello, ¿no? Esto puede concluirse en la consumación de ese acuerdo de conformidad. De tal forma que tendremos que un violador despreciable, pobre, se come 12 años de talego, y un violador despreciable, rico, solo se come 2, porque como lleva uno en preventiva y hará un cursito de no sé qué, en 2 años estará libre. Por lo tanto, la justicia no es ciega, es tuerta. Es muy bestia eso. Es así. Es así. Es decir, la ley obliga al empresario a que le ponga el arnés, el casco y tal para trabajar. El empresario no se lo da, el trabajador se cae del andamio, se parte la espalda, queda paralítico, pero como el empresario le da una indemnización y una multa, no hay delito de la dejación contra la seguridad del trabajo por parte del empresario. No, hombre, no. El delito lo ha cometido. El delito lo ha cometido, ¿no? Escribes en el libro historias muy bestias. ¿Te has dado miedo de ti mismo alguna vez pensando, soy capaz de poner negro sobre blanco, darle letra a esta barbaridad? ¿Podría cometer yo algo así? Alguna he pensado, bueno, dicen los psiquiatras más, Andreu Martín, el escritor Andreu Martín, gran amigo mío y gran maestro, su mujer es una muy prestigiosa psicoanalista, y siempre le decía a Andreu algo que Andreu me decía a mí, y es que le decía su mujer, Andreu, que es un escritor de novela negra, le decía, mientras mi marido lo escriba no lo hará, ¿no? Pues yo me quiero decir a mí mismo que mientras yo lo escriba no lo haré, ¿no? Pero más que miedo, lo que sí que he experimentado es el haberme metido donde no me llamaba, la sensación de decir, es que has ido demasiado lejos, te has metido donde no te han llamado. En el libro explico un caso, por ejemplo, del violador del Vallebrón. No voy a hacer spoilers, me gustaría que, si alguien tiene la amabilidad o el placer, el gusto de leer el libro, pues que lo descubra, ¿no? Pero como son 30 años, 25 en esta casa, o 20 y tantos en la cadena SER, yo en la cadena SER informé de la presencia de un violador en serie en Barcelona, el violador del Vallebrón. Más de 25 mujeres violó el animal, ¿no?, de José Rodríguez Salvador. Informé de su detención. Fui al juicio, cubrí la sentencia, y cuando faltaban pocos meses para que quedara en libertad, y yo lo había calculado, claro, son 30 años, el tío ya había comido más de 20 años de talego a pulso, ¿no? Y claro, la cárcel se había portado muy bien, por lo tanto tenía todas las indicaciones para entrar. Fui a ver al abogado y le dije, oye, me parece que tu cliente debe estar a punto de salir. Dice, sí, hace una semana fui y es cuestión de semanas o meses que el tribunal ya le toca salir, pero le toca por narices, porque ya ha cumplido, ¿no? Es decir, estamos hablando de un caso con un recorrido de 25 años, ¿no? Y me dice el abogado, me dice, Carlos, dice, estoy un tanto preocupado, pero bueno, la vida es así, me dice él, porque me ha dicho Rodríguez Salvador que cuando salga lo va a volver a hacer. Y no solamente lo va a volver a hacer, sino que las va a matar, porque a estas no las mató y le delataron en el juicio. Por lo tanto, lo va a volver a hacer y las va a matar. Y ahí tenías que decidir tú qué hacer con esa información. Me manda esa patata caliente hirviendo, me la pone encima de las manos
Y a mí, quemándome las manos, digo, ¿y ahora yo qué narices hago con esto? Aquella noche no dormí y a las 8:30 de la mañana me planté en la sala segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona para verme con el malogrado presidente de la sala, el extraordinario juez y mejor persona, don Pedro Martín, a quien le dije, don Pedro, tiene que recibirme, tengo un problema ético, tengo un debate interno, me ha pasado esto. Le expliqué todo esto y el juez, un gran jurista y yo creo que un tipo, un ser humano sabio, me dice, Quílez, creo que el abogado se lo ha dicho para que usted haga lo que está haciendo ahora, que es venir a explicármelo a mí, porque él no podía ir, el abogado, ¿no? El juez estiró la ley, estas cosas de la justicia ciega, tuerta, estiró el folio, todo lo que pudo, para alargarle un año más la estancia en prisión de Rodríguez Salvador, de lo que en principio calculaba el abogado, ¿no? Luego quedó en libertad. Y no puedo reprimirme de explicarte un detalle final. Quedó en libertad y al cabo de 20 días apareció muerto en el Valle Hebrón. El personaje, Rodríguez Salvador, el violador, el que iba a volver a violar y matar, ¿no? Se despeñó por un barranco en la montañita del barrio del Valle Hebrón de Barcelona, ¿no? Se cayó. La investigación de los Mossos duró 2 minutos. En 2 minutos los Mossos vieron quién era, vieron lo que le había pasado y dijeron que no hacía falta investigar porque evidentemente había sido un accidente. Muy rápida la investigación. ¿Se cayó? Los Mossos dijeron que se había caído en solo 2 minutos y yo quiero pensar, te lo voy a decir claramente, yo quiero pensar que cuando llegó ahí dijeron, vamos a investigar si alguien ha matado aquí a este señor. Fíjate lo emblemático, murió donde violó. Yo si fuera novelista bueno y no malo como soy, haría una novela diciendo que efectivamente el novio, el padre o el amigo de una de las violadas se lo llevó allí y lo mató. Pero eso nunca se investigó porque los Mossos dijeron uno menos. Y te digo una cosa, yo no me manifestaría, dijéramos, sobre esta cuestión a favor del preso. ¿Hay malos que no merecen una segunda oportunidad? Sí. Vamos a ver, no. Es decir, todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero hay malos que no la van a aprovechar. Y de eso hemos de ser conscientes. Es decir, hay aproximadamente un 3,5% de la criminalidad, según los últimos informes, creo que es del 2019, el último que hay sobre la presencia de rasgos de psicopatía en la población reclusa española, solamente el 3,5%, pero aquí hay un fusible que no funciona. Yo creo que la sociedad corrompe, y que tú y yo, y quien nos está escuchando, es culpable, en un porcentaje X, de que haya gente que esté fuera. Yo siempre fuera del redil de la ley, ¿no? Yo siempre de haber sido hijo de un profesor de literatura de instituto y de una madre abnegada, peluquera de barrio, hubiera sido hijo, como el atracador del chándal, como Contreras, de un padre descarriado y de una madre que se dedicaba a hacer la calle, que hubiera vivido en la calle con un hermano atracador, yo sería este decoroso periodista que está compartiendo minutos de radio con todos ustedes, o sería Jesús Contreras, ¿no? Por tanto, todos tenemos una parte de culpa, pero hay un pequeño sector que no. Y eso lo tenemos que asumir, incluso los que estamos en la vertiente más progresista, más avanzada del análisis criminológico, ¿no? Yo me encuentro en ese sector, ¿no? Y lo hemos de asumir. Carlos, más de 3 décadas dedicado a lo que tú llamas el periodismo de la mala vida, sí. Viendo cosas muy fuertes. ¿No has necesitado nunca salir de ahí y coger oxígeno? Sí. Y decir, no puedo más. Sí. No puedo más Sí. con lidiar con tanta maldad en mi día a día. No tanto por una cuestión, dijéramos, más endémica, más de ambiente, sí en situaciones concretas, ¿no? Es decir, cuando yo quiero conocer en esa obsesión por supongo que es periodística, ¿no? Del saber, del poder probar la mercancía para decir si esto es o no es la mercancía, ¿no? De acercarme a la cloaca, ¿no? Aunque te muerdan las ratas, ¿no? Me decía Gabilondo, Iñaki me decía una vez, ¿no? Hay que bajar las cloacas aunque te muerdan las ratas, ¿no? Bueno, pues hay que hacerlo y luego hay que curarse las heridas, pero te van a morder, ¿no? ¿En qué han cambiado los criminales de hoy respecto a los de hace 20 años? Vamos a ver, ha cambiado en el Código de Honor. Los de hace 20, incluso 20, 25, 30 años, había una población reclusa fundamentalmente española y que se movía en unos parámetros fundamentalmente procedente de guetos, de grandes ciudades. Era una delincuencia española desarraigada y además paupérrima desde el punto de vista económico y cultural, ¿no? Una delincuencia urbana, además, no de la España interior, sino de la España más urbana. Y se movían a través de unos parámetros de Código de Honor. Es un Código de Honor muy anacrónico, raya lo ridículo es casi para burlarse, ¿no?
pero existía y funcionaba. Es decir, un atracador entraba en prisión y otro atracador de la banda rival que ni tenía relación, pero se sabían de nombres y de oídas, que pues la banda de los monos azules actuaba en tal sitio y estaba la banda del Chato actuando en Móstoles. Bueno, pues cuando la viuda o la esposa o la novia o la consorte del tal Chato se quedaba en su casa porque Chato había sido detenido, recibía un sobre de dinero de la banda rival, ¿no? Es decir, por supuesto, si alguien delataba a alguien, era la muerte lo que encontraban. Luego, el Chato era capaz de apalear a la mujer y obligarla a prostituirse para que consiguiera dinero para él. Pero vete con cuidado tú, señora, de prostituirte o de tener un amante estando casada con él y él en la calle, porque entonces te mata él a ti. Es decir, esos parámetros tan ridículos, tan anacrónicos, eso, que no los estoy justificando, te los estoy describiendo, insisto que son casi patéticos, pero eso funcionaba, estaba en... Ahora lo que existe es un código de honor de gente que ha venido a robar, más o menos estamos ante el 36-37, continuamos siendo los españolitos, los que estamos en la cárcel, no nos olvidemos, que parece que aquí el único delincuente que hay es el extranjero, pero es verdad que hay una población del 30 y el 40%, miramos la estadística penitenciaria de delincuentes extranjeros que han contaminado mucho el ambiente de Lampa, la nebulosa que hay alrededor de Lampa. Un sector de estos extranjeros son gente en ínfima situación personal, de pobreza, de desarraigo, de desprecio social, y otro ha incorporado un código de conducta, un código penal paralelo al código penal que tenemos. Es decir, a un ciudadano albano-kosovar que se dedica con un grupo de individuos a asaltar casas de ricos por encargo y que mueven dinero y que trafican con oro, utilizan el oro para hacer grandes envíos de cocaína, etcétera, etcétera, nuestro código penal no existe para ellos. Ellos tienen su propio código penal. Y las reglas son las nuestras y lo nuestro no funciona. Y cuando el código penal pierde ese efecto que sí tenía antaño, disuasorio, es decir, el señor Aimar Bretos me cae mal, voy a matarlo. Y cuando te voy a matar digo, joder, no le mato porque me caen 25 años. Mira, va, pues no lo hago. Entonces me echo para atrás, ¿no? Estos no lo tienen. Y este es el gran drama. Ese y esta figura de la violencia como elemento de comunicación, la discusión social, el espacio público, cada vez más es ring para dirimir conflictos sociales con la violencia como lenguaje. Y esto es dramático, y aquí la policía tiene poca culpa, ¿eh? La policía puede reprimir, pero todo eso, la policía no tiene nada de culpa y seguramente muchos operadores sociales y políticos. Carlos Quílez, Condenados relatos, más mala vida, editorial Al Revés. Muchísimas gracias, Quílez. Gracias por dejarme entrar unos minutos en la que fue y creo que será siempre mi casa. Un beso muy fuerte, compañeros.